Vivo en un pequeño pueblo de México llamado San Nicolás del Monte, un lugar apartado donde las costumbres se han mantenido casi intactas a lo largo de los años. Aquí, aunque las cosas han cambiado poco a poco con la llegada de la tecnología y el contacto con ciudades cercanas, las creencias antiguas nunca han desaparecido del todo. Y si hay una historia que se ha contado por generaciones, es la de la señora Clemente. Se dice que es una bruja, pero yo nunca lo creí. La señora Clemente siempre fue una anciana amable conmigo y con los demás niños del pueblo. Nunca nos hizo daño, nunca nos miró con desprecio ni murmuró palabras extrañas cuando pasábamos cerca de su casa. Para mí, era solo una mujer mayor, de esas que parecen haber existido desde siempre, con su cabello completamente blanco, su andar lento pero seguro, y su voz firme que jamás titubeaba. Como si el paso de los años no hubiera afectado su mente en lo absoluto. Pero entonces, ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Hace unas semanas, llegó un abogado al pueblo, acompañado de dos hombres trajeados que parecían ser banqueros. Venían a quitarle su casa a la señora Clemente. La noticia corrió rápido. Decían que su difunto esposo, muerto desde hacía más de 40 años, había dejado una deuda impaga. Un préstamo que ahora, después de tanto tiempo, alguien había decidido cobrar. El pueblo entero se indignó. La casa de la señora Clemente había estado ahí desde siempre, y nadie podía recordar una sola vez en la que ella mencionara problemas de dinero. ¿Cómo era posible que después de tantos años vinieran a desalojarla? Algunos quisieron protestar, pero cuando la policía llegó para hacer oficial el aviso de desalojo, nadie se atrevió a intervenir. Le dieron 2 días para salir de su casa. Recuerdo verla de pie en el umbral de su puerta, sin decir nada. Solo miraba a los hombres que intentaban sacarla, con los ojos entrecerrados, sin una pizca de miedo en su rostro. Y entonces, simplemente dijo: 2 días. No más. No menos. Los policías no respondieron. No sé si no la escucharon o si prefirieron ignorarla. El resto del día transcurrió con normalidad, pero una inquietud invisible flotaba sobre el pueblo. Nadie se atrevió a acercarse a la casa de la señora Clemente esa noche. Al día siguiente, ocurrió algo que lo cambió todo. Por la mañana, cuando el pueblo comenzó a despertar, la noticia ya se había esparcido. Uno de los banqueros había muerto. Lo encontraron en la habitación del hostal donde se hospedaba. Tieso, con los ojos abiertos y la boca desencajada, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta el último segundo de su vida. No tenía heridas visibles, pero su piel estaba seca, arrugada, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. La policía trató de manejar la situación con calma, pero todos en el pueblo sabíamos lo que aquello significaba. La gente comenzó a murmurar. Fue ella. La señora Clemente. Yo no quería creerlo. Pero cuando pasé frente a su casa, la vi. Estaba en la entrada, en el mismo lugar donde la habían dejado el día anterior. No parecía sorprendida, ni preocupada. Y entonces sonrió. No una sonrisa malvada, no una sonrisa burlona, pero tampoco una sonrisa inocente. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche, supe que algo mucho peor estaba por venir. La muerte del banquero conmocionó al pueblo, pero la gente trató de buscar explicaciones lógicas. Tal vez fue un infarto, tal vez una reacción al estrés, o eso decían los más escépticos. Pero en el fondo, todos sabíamos que había sido algo más. Lo que ocurrió al día siguiente, sin embargo, borró cualquier duda que aún quedara en nuestras mentes. La policía y el abogado estaban muertos. Aún recuerdo el alboroto de esa mañana. El sonido de las campanas de la iglesia repicando con urgencia, el murmullo inquieto de la gente en la plaza, el aire denso que se sentía en cada rincón del pueblo. Corrí al hostal donde los forasteros se habían quedado, junto con otros curiosos que no podían evitar el morbo de la situación.
Y lo que vi esa mañana sigue grabado en mi memoria como una pesadilla que jamás podré olvidar. El abogado estaba en su habitación, sentado en la cama con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la nada. Pero había algo espantoso en su expresión, su boca estaba llena de tierra, como si alguien le hubiera obligado a tragarla hasta asfixiarlo. Los policías no corrieron mejor suerte. Uno de ellos fue hallado tirado en el pasillo del hostal, completamente rígido, con la piel pálida como el yeso. Sus ojos estaban negros, como si algo le hubiera succionado la luz de la vida. El otro fue encontrado afuera del hostal, de rodillas en la calle, con las manos crispadas y el rostro congelado en una mueca de puro terror. Había muerto de miedo. El silencio se apoderó del pueblo. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo: la señora Clemente había hecho algo. Toda la gente que había venido a quitarle su casa estaba muerta. El mensaje estaba claro. Y al parecer, fue suficiente. Los días pasaron, luego las semanas, y nunca más volvieron a aparecer hombres trajeados exigiendo la casa de la señora Clemente. Pero había algo extraño en ella. Cada vez que volvía del campo, pasaba frente a su casa y la saludaba con una sonrisa, como siempre lo había hecho. Pero ya no respondía de la misma manera. Antes, su voz era firme, segura, casi juvenil a pesar de su edad. Ahora, tardaba en reaccionar, como si le costara escucharme. A veces simplemente me miraba sin reconocerme, con los ojos perdidos, hasta que finalmente asentía y respondía con una voz temblorosa y quebrada. Era como si, de repente, se hubiera vuelto una anciana de verdad. Evitaba mirarla demasiado tiempo. Algo en ella me incomodaba profundamente. Tal vez había sido el precio de lo que hizo. Tal vez, había dado algo a cambio. Y en el fondo, tenía miedo de averiguar qué era. Nunca olvidaré aquella noche. Me despertaron los gritos desesperados de los vecinos. Agua. Traigan agua, la casa de la señora Clemente se está quemando. Me levanté de golpe, con el corazón martillándome el pecho. Corrí hacia la calle y vi el resplandor anaranjado iluminando el cielo nocturno. Un humo espeso y oscuro se alzaba como una sombra viva, devorando el aire. La casa de la señora Clemente estaba en llamas. Pero había algo extraño en ese fuego. No se extendía hacia otras casas, no producía chispas que volaran con el viento. Era un fuego contenido, como si la casa ardiera desde adentro, consumiéndose a sí misma sin afectar nada más. Lo más aterrador fue que no podíamos apagarlo. Había suficiente gente, suficientes cubetas, suficientes mangueras, pero daba igual. El agua caía sobre las llamas y se evaporaba al instante, sin siquiera humedecer la madera. Las personas golpeaban la puerta con desesperación, tratando de abrirla, pero era como si estuviera hecha de acero sólido. Y lo más inquietante de todo, no se escuchaba ningún grito desde adentro. La señora Clemente seguía allí, atrapada en su propia casa, rodeada por un fuego que parecía no consumirla. Nadie pudo hacer nada. Solo nos quedamos viendo cómo las llamas crecían y crecían, retorciéndose como serpientes brillantes. En un momento, toda la casa se envolvió en una esfera de fuego, y luego, simplemente, colapsó sobre sí misma. No quedó nada. Ni los muros de adobe. Ni los muebles. Ni siquiera cenizas. Lo único que quedó fue una gran mancha negra en el suelo, como si algo hubiera borrado la casa de la faz de la tierra. Pasaron los días, luego las semanas, y la mancha seguía allí, estéril y vacía. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Con el tiempo, el pueblo dejó de hablar del incidente. Nadie mencionaba la casa, nadie mencionaba a la señora Clemente. Era como si nunca hubiera existido. Hasta que, un año después, ocurrió lo más extraño de todo. De la tierra calcinada, donde no había quedado rastro de vida, comenzaron a crecer rosas. Primero fue una. Luego dos. Luego un puñado. Y antes de que nos diéramos cuenta, aquel lugar maldito se convirtió en un pequeño jardín.
Las rosas eran de un rojo profundo, casi negras bajo la luz de la luna. Y no solo eso, alrededor de ellas comenzaron a crecer otras plantas, enredaderas, arbustos, flores de colores imposibles. Era hermoso. Pero nadie se atrevía a tocarlas. Era como si la señora Clemente hubiera dejado su última marca en este mundo. Un recordatorio de que su historia no había terminado. Y cada vez que paso por ese jardín, siento que algo me observa desde entre las rosas. Continuamos. Mi nombre es Janet, y esta es una historia que viví cuando era niña. Nunca fui creyente de la brujería ni de la magia. Para mí, siempre había una explicación razonable para todo. Era una niña excéntrica, de mente lógica y analítica. Prefería pensar que todas esas historias sobre hechizos y maldiciones no eran más que mentiras bien fabricadas para asustar a los crédulos. Pero ahora, tantos años después, desearía nunca haber subestimado lo que aquella mujer nos dijo ese día. Fue un sábado por la tarde cuando mi madre y yo salimos a hacer las compras. Recuerdo que el sol estaba a punto de ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Al regresar a casa, mi madre se detuvo en seco al ver un pequeño puesto improvisado en la calle. Sobre una mesa cubierta con un mantel de terciopelo oscuro, había una bola de cristal, un mazo de cartas de tarot y un candelabro con velas a medio derretir. Detrás de la mesa, una mujer de rostro curtido por los años y ojos oscuros como pozos nos observaba con una sonrisa enigmática. «Oh, mira, Janet». «Una adivinadora», exclamó mi madre con entusiasmo, como si acabara de ver algo mágico. Rodé los ojos, pero fue inútil resistirme. Mi madre era una mujer creyente en esas cosas y, aunque no lo dijera en voz alta, deseaba con todas sus fuerzas que el destino le revelara algo bueno. ¿Nos leería el futuro?, preguntó ella con voz emocionada. Por supuesto, respondió la adivinadora, moviendo las manos sobre la bola de cristal. Solo por un par de pesos. El precio lo decide usted. Mi madre sacó algunas monedas y se las entregó con una sonrisa. La mujer asintió en señal de aprobación y le indicó que colocara la mano sobre la bola de cristal mientras sostenía una vela. Entonces mi madre le preguntó con entusiasmo si encontrara algún día el amor. Lo que ocurrió entonces me dejó sin palabras. La bola de cristal se iluminó con un tono gris plateado, hermoso y etéreo. Por un breve instante, me olvidé de mi escepticismo y me perdí en aquel resplandor hipnótico. Cuando la última cría vuele del nido, encontrarás otra pareja con la cual volar juntos, profetizó la adivinadora. Mi madre se llevó las manos al rostro, emocionada. Siempre había querido volver a enamorarse después de su divorcio, y aquellas palabras la llenaron de esperanza. Yo, en cambio, no vi nada sorprendente en ello. Era lógico, yo era la última cría del nido, y cuando creciera y me fuera a la universidad, mi madre tendría más libertad para conocer a alguien. Creí que eso era todo. Pero cuando nos íbamos, mi madre se giró y dijo con entusiasmo: «Espera, Janet. Faltas tú». Por favor, mamá», suspiré, pero fue en vano. Repetí el mismo proceso. Coloqué mi mano sobre la bola de cristal y sostuve la vela con la otra. De nuevo, la luz gris plateada llenó el aire. Era tan fascinante que por un momento sentí un cosquilleo en los dedos. Pero esta vez, la adivinadora no esperó a que le preguntara nada. No me dejó preguntar. Se limitó a mirarme fijamente y, con un tono más sombrío que antes, susurró: «Cuando el nido sea más cómodo, un dolor no te dejará dormir». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. «¿Qué significa eso?», pregunté, frunciendo el ceño. Pero la adivinadora no respondió. Solo me observó con aquella mirada profunda y penetrante, como si hubiera visto algo en mí que yo aún no podía comprender. Mi madre no le dio importancia y me tomó de la mano. «Vamos, Janet, no te preocupes por eso. Seguramente significa que cuando vivas más cómoda, extrañarás la casa», dijo con una sonrisa.
pero yo no estaba convencida. Aquel día, mientras caminábamos de regreso a casa, no pude sacarme de la cabeza aquellas palabras. Cuando el nido sea más cómodo, un dolor no te dejará dormir. En ese momento, no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida después de aquella predicción. Y lo peor es que, cuando al fin entendí su significado, ya era demasiado tarde. 3 días después de aquel encuentro con la adivinadora, ya había olvidado el asunto. Mi vida seguía su curso normal y, como cualquier otra noche, estaba tranquila en mi cuarto viendo una película. Era tarde, pero me sentía cómoda, acurrucada bajo mi colcha favorita. El calor de las mantas y la tranquilidad de la noche me envolvieron y en algún momento cerré los ojos. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormida, pero sí recuerdo el momento exacto en que los abrí. Fue como despertar dentro de un cuerpo que ya no me pertenecía. Algo andaba mal. Sentí un temblor incontrolable, un espasmo violento recorriéndome de pies a cabeza. No podía gritar. No podía moverme por voluntad propia. Mi cuerpo sacudía sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Entonces, caí al suelo con un golpe seco. El impacto fue fuerte, lo suficiente como para alertar a mi madre, quien entró a mi cuarto con el ceño fruncido, al principio molesta, pero al verme, su expresión cambió al instante. «Janet», gritó, corriendo hacia mí. Su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Mi visión parpadeaba, borrosa, y el mundo entero giraba a mi alrededor. No recuerdo mucho después de eso, solo fragmentos, su desesperación, su intento por sostenerme, los sonidos de los muebles moviéndose mientras mi cuerpo seguía agitándose de forma incontrolable. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en el hospital. Los médicos me hicieron preguntas, mi madre estaba al borde de las lágrimas. Me dijeron que había sufrido una convulsión y que era importante hacerme estudios. Pero nunca encontraron una causa clara. Y lo peor es que, desde ese día, incluso hoy, casi 22 años después, nunca más volví a dormir con verdadera tranquilidad. Porque, de alguna manera, pienso que si vuelvo a sentirme cómoda, volveré a convulsionar. Cuando me recuperé y regresé a casa, no pude dejar de pensar en la adivinadora. Tenía preguntas. Quería saber más sobre lo que había dicho aquella noche, si realmente había visto algo en mi futuro o si solo había sido una coincidencia aterradora. Pero por más que la busqué, por más que pregunté a la gente del vecindario, nadie recordaba haber visto aquel puesto ni a aquella mujer. Era como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes años, traté de olvidarlo. Me convencí de que todo había sido solo un mal momento, que mi miedo era irracional. Pero el temor nunca desapareció por completo. Fue casi 2 años después de aquel episodio que la volví a ver. Y esta vez, no fue en la calle. Fue en mis pesadillas. Fue casi 2 años después de mi primera convulsión cuando volví a verla. No en la calle. No en su puesto improvisado con su bola de cristal y su mazo de tarot, sino en mis pesadillas. Al principio, fue un simple sueño, o eso quise creer. Me encontraba en una habitación oscura, sin paredes visibles, sin sonido, sin nada. Solo yo de pie en un vacío que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero entonces, poco a poco, una figura comenzó a materializarse frente a mí. Era ella. La adivinadora. Parecía más vieja que la última vez, más consumida por el tiempo. Su piel, ya arrugada cuando la vi por primera vez, ahora parecía cuarteada como la corteza de un árbol seco. Sus ojos, hundidos y oscuros, me observaban con una intensidad que me hizo sentir como si me estuviera perforando el alma. Su presencia me heló la sangre. Intenté hablar, preguntar qué hacía allí, porque la veía después de tanto tiempo, pero mi voz no salió. Ella se acercó un paso más, y aunque su boca apenas se movió, su voz resonó en mi mente, clara y sin eco. Nunca estés sola, o tu corazón se partirá en 2. Un escalofrío recorrió cada centímetro de mi piel.
Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me desperté de golpe, con el pecho ardiendo, el corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. Su voz seguía resonando en mi cabeza. Nunca estés sola, o tu corazón se partirá en dos. No pude ignorarlo. No esta vez. Ese mismo día, todavía con el sueño fresco en mi mente, me levanté y fui directo a mi madre. Necesito ir al hospital. Ella me miró preocupada. ¿Qué sucede, Janet? Me duele el corazón, mentí. No podía decirle la verdad. No podía decirle que una adivinadora en mis pesadillas me había advertido que moriría si alguna vez me quedaba sola. No me creería. Me diría que solo era el estrés, que eran secuelas de aquella convulsión de hace años. Pero yo lo sentía. Algo no estaba bien. En el hospital me hicieron pruebas. Electrocardiogramas, ecografías, análisis de sangre. Esperé las respuestas con una ansiedad creciente. Entonces, los médicos volvieron con los resultados. Señorita Janet, tiene cardiopatía isquémica. La habitación pareció encogerse. ¿Qué? Susurré. Su corazón no recibe suficiente flujo sanguíneo. Es una enfermedad que puede ser peligrosa si no se trata adecuadamente. Tendremos que hacerle un seguimiento de por vida. Me dieron un régimen de ejercicios, una dieta estricta y una serie de chequeos médicos periódicos. Me explicaron los riesgos, los síntomas a los que debía estar atenta. Me dijeron que debía cuidarme, que no debía ignorar los signos. Pero lo único que podía pensar era en ella. La adivinadora. Sus palabras. Nunca estés sola, o tu corazón se partirá en dos. Esa noche, volví a mi habitación con la sensación de que alguien me estaba observando desde la oscuridad. Me envolví en mis mantas, pero no pude dormir. No podía estar tranquila. Desde entonces, nunca estoy sola. No solo físicamente. Siempre necesito compañía. Si no hay nadie cerca, llamo a alguien. Siempre estoy en contacto con alguien, aunque sea por mensajes, aunque sea con la televisión encendida, aunque sea con una voz en el otro lado del teléfono. El silencio absoluto me aterra. La soledad me enferma. Siento que, si algún día me quedo completamente sola, moriré. Y lo peor de todo es que no quiero saber qué pasará el día que nadie atienda mi llamada. Continuamos. ¿Sabes lo que es una bruja? Algunos las imaginan como ancianas de piel verde, con narices torcidas y escobas voladoras. Pero la realidad es mucho más grotesca de lo que pensamos. Aprendí esto de la peor forma posible. Todo comenzó con un viaje entre amigos. Éramos 6, Sophie, Mathieu, Elodie, Pierre, Hugo y yo. Nos conocíamos desde la universidad y cada verano planeábamos una escapada juntos. Ese año decidimos acampar en Brocéliande, un bosque en Francia rodeado de leyendas. El espejo de las hadas, la roca de los falsos amantes, nombres bonitos para atraer turistas. Y sí, admito que el bosque era hermoso, pero había algo en el ambiente que resultaba inquietante. Era como si nunca estuvieras completamente solo. 4 días estuvimos acampando sin incidentes. 4 días de risas, caminatas y noches junto al fuego contando historias de miedo. 4 días donde todo pareció normal. Hasta que llegó el último día. Nos levantamos temprano, desayunamos y comenzamos a recoger las tiendas de campaña. Aún nos esperaba una caminata de 2 horas hasta el estacionamiento donde dejamos los autos. Ya estábamos listos para irnos cuando Sophie, de pronto, se detuvo. Antes de irnos, quiero ver más de este lugar, dijo de forma repentina. Sophie siempre fue la más aventurera del grupo. No le gustaba seguir itinerarios ni quedarse en los mismos lugares por mucho tiempo. Nosotros ya estábamos cansados, pero ella no. ¿Solo un rato, sí? Insistió con una sonrisa. Juro que no iremos muy lejos.
Sabíamos que no tenía sentido discutir. Así que con cierta pereza, aceptamos seguirla. No nos adentramos mucho. Tal vez 13 minutos de caminata. Pero entonces, algo cambió. Primero fue la luz. El sol, que hasta ese momento había brillado a través de las hojas, se desvaneció repentinamente. El cielo no se oscureció, no se nubló, simplemente se volvió gris. Un gris pálido, sin profundidad, como si de pronto el sol hubiera dejado de existir. Mathieu fue el primero en notarlo. «Es extraño», murmuró. «Se siente como si algo nos tapara el sol». Todos miramos hacia arriba, pero no había nubes. No había neblina. Solo gris. Después, el bosque cambió. El sendero que habíamos seguido desapareció. Intentamos retroceder, pero los árboles ya no eran los mismos. Las raíces se extendían de forma diferente. Era como si el bosque hubiera decidido cerrarse a nuestro alrededor. Y entonces, lo escuchamos. Un susurro. Leve, apenas perceptible, mezclado con el sonido del viento entre las hojas. Pero no era el viento. Porque el viento no llama a las personas por su nombre. Estábamos atrapados. No sabíamos qué hacer. El bosque nos había devorado. Intentamos mantener la calma, pero cada minuto que pasaba pesaba como una piedra en el estómago. «Intentemos llamar a los guardabosques», propuso Hugo, sacando su teléfono. Todos hicimos lo mismo, sacamos nuestros móviles con la pequeña esperanza de que alguno tuviera señal. Pero al revisar la pantalla, nos dimos cuenta de la realidad. No había servicio. Ninguno. Era imposible. Habíamos revisado la cobertura del área antes de venir, y aunque el bosque no tenía la mejor señal, no debería haber desaparecido por completo. «Esto no tiene sentido», susurró Sophie, revisando su teléfono una y otra vez, como si así fuera a cambiar algo. Pasaron 3 horas y el miedo empezó a instalarse en cada uno de nosotros. Caminamos en círculos, siguiendo el mismo patrón. Volvimos a los mismos árboles, las mismas rocas, la misma maldita área donde Sophie nos había llevado antes de perdernos. No importaba qué dirección tomáramos. Siempre terminábamos regresando. Fue Mathieu el primero en perder la paciencia. «Esto es una locura», explotó, pateando el suelo con furia. «Nos dijiste que no iríamos lejos, Sophie. Nos prometiste que solo exploraríamos un poco y volveríamos al campamento». «No es mi culpa», gritó ella, temblando. «Juro que no sé qué pasó. No caminamos tanto». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», continuó Mathieu, con la respiración agitada. «Estamos atrapados en el bosque como malditos idiotas. Todos estábamos nerviosos. Nadie quería admitirlo, pero en el fondo sabíamos que algo estaba mal. No nos habíamos alejado tanto del campamento como para estar completamente perdidos. No tenía sentido». Y entonces, Elodie gritó. Un grito desgarrador, lleno de puro pánico. Nos giramos de inmediato y la encontramos paralizada, con el rostro blanco como el papel y los ojos desorbitados. Se llevó las manos a la boca y señaló hacia los árboles. «Ahí. Ahí hay algo». «¿Qué?», preguntó Pierre, acercándose a ella. Era una mujer. Su voz temblaba. «¿Qué? ¿Una mujer?», preguntó Sophie, frunciendo el ceño. Elodie asintió frenéticamente. Era alta, muy alta. Tenía el cabello oscuro y estaba completamente desnuda. Su piel era blanca, pero no de una forma normal. No era pálida como la nuestra, era blanca como la pintura. Como si no tuviera sangre. El silencio nos envolvió. Miramos hacia el bosque. No había nadie. Solo los árboles quietos, las sombras alargadas y la brisa helada que nos erizaba la piel. «No hay nada, Elodie», dijo Hugo, intentando sonar tranquilo.
Seguramente viste mal. Estamos cansados. No. No estoy loca. La vi. Estaba ahí, mirándonos. Pierre y Mathieu intercambiaron miradas. Vamos, no hay por qué asustarnos más de la cuenta, intervino Sophie, con un tono nervioso. Lo más seguro es que haya sido una sombra, o una ilusión óptica. Todos asintieron lentamente. Nadie quería alimentar el pánico. Pero yo sabía la verdad. Yo también la vi. Entre los árboles, apenas por un segundo. Una figura. Alta. Demasiado alta. Su piel, blanca como la cera. Supe de inmediato que no debía estar ahí. Pero no dije nada. No quería asustar más a los demás. Así que seguimos caminando. Las horas pasaron. Cada minuto se hacía más pesado. 7 horas después, ya habíamos perdido toda motivación. El bosque se volvía cada vez más oscuro, más sofocante. Los susurros empezaron a sonar en la distancia. Primero como una brisa. Luego como risas suaves. Finalmente, como palabras incomprensibles. Nos quedamos quietos. Escuchando. Esperando. Hasta que decidimos que ya no podíamos más. Montamos un campamento improvisado. A pesar del miedo y el agotamiento, decidimos dormir un poco. Habíamos estado despiertos casi 24 horas seguidas y aunque ninguno quería cerrar los ojos en ese lugar, el cuerpo simplemente nos obligó a rendirnos. Recuerdo que el suelo estaba frío y húmedo y que la sensación de estar tan indefensos me revolvía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía entre los árboles. Apenas logré dormir, y cuando lo hice, fue un sueño inquieto, ligero, lleno de sombras. Pero entonces, un grito desgarró la noche. ¡Levántense! Encontré el camino. Era Pierre. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado. Las palabras tardaron en entrar en mi cerebro. Pero cuando las entendí, el sueño desapareció en un instante. Los demás también despertaron de golpe, con la misma mezcla de ansiedad y alivio. ¡Rápido!, gritó Mathieu, recogiendo sus cosas. Nos largamos de aquí. El campamento se volvió caótico. Tomamos nuestras mochilas y carpas en cuestión de minutos. No importaba si dejábamos algo. No importaba nada. Solo queríamos salir de ahí. Mientras recogía mis cosas, miré alrededor de forma instintiva. Conté. 1, 2, 3, 4. Éramos 6. Y lo juro por todo lo que es sagrado. Sophie y Elodie estaban ahí. Nos apresuramos a seguir a Pierre, que iba con pasos firmes y desesperados. El bosque seguía oscuro, pesado, silencioso. Cada rama crujía como si alguien nos siguiera los pasos. Pero el alivio comenzó a crecer en nuestros pechos. La bruma se hacía menos densa. La vegetación comenzaba a cambiar. Y entonces, lo vimos. El sendero de tierra. Habíamos salido del bosque. Al principio, nos quedamos inmóviles, incrédulos. Y luego, el alivio se transformó en euforia. Mathieu rió entrecortado, como si no pudiera creerlo. Pierre se dejó caer de rodillas, agotado y aliviado. «Lo logramos», gritó Hugo. Corrimos hacia los autos con los últimos restos de energía. Pero cuando llegamos a las puertas de los carros, el mundo se detuvo. ¿Dónde están Sophie y Elodie?, Mathieu lo preguntó en voz alta. El silencio nos golpeó como un puñetazo. Miré a mi alrededor. Conté. 1, 2, 3, 4. Éramos 4. No. No puede ser. Mi pecho se llenó de terror. No. Ellas estaban con nosotros. Grité. Los demás empezaron a entrar en pánico. Deben estar atrás. Seguro se retrasaron.
Corrimos de vuelta al borde del bosque. Gritamos sus nombres. Escuchamos. Nada. El bosque no devolvió ni un eco. No había rastro de ellas. Mathieu quiso correr hacia adentro, pero lo detuve. No puedes volver ahí, le dije con voz cortada. Forcejeó conmigo, histérico. Sophie. Elodie. Nada. Absolutamente nada. Y entonces me di cuenta de algo. Mi piel se puso helada. Yo había visto a esa cosa. La mujer blanca. Y ahora, Sophie y Elodie habían desaparecido. La desesperación se volvió total. Llamamos a los guardabosques. Llamamos a la policía. El equipo de búsqueda peinó el bosque durante días. No encontraron nada. Ni un solo rastro de que ellas hubieran pisado ese bosque. Era como si nunca hubieran existido. La investigación quedó como un caso sin resolver. Pero nosotros sabíamos la verdad. Nunca nos separamos. Ellas estaban con nosotros. Y entonces, simplemente, ya no lo estaban. Con el tiempo, tratamos de seguir adelante. Pero los que habíamos estado en Broceliande cambiamos. Pierre desarrolló insomnio severo. Mathieu dejó la universidad y se distanció de todos. Hugo evitó hablar del tema para siempre. Y yo a veces escucho cosas. Risas suaves. Susurros en el viento. Y el miedo constante de que, una noche cualquiera, al cerrar los ojos, yo seré el siguiente en desaparecer.